Bien, decíamos al comienzo de este telediario que íbamos a hablar concretamente de trata de personas y un nuevo caso que, bueno, ha sido registrado en la provincia de Entre Ríos. Una adolescente ha sido rescatada en Chajarí y hay 2 personas detenidas en Concordia. Es por eso que hoy nos acompaña Silvina Calveira, titular del Consejo de Trata en la provincia de Entre Ríos. Gracias, Silvina, por estar acá. No, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, contanos el caso este específico. Sí, en realidad, bueno, esto está interviniendo la justicia federal, obviamente que es un delito de jurisdicción federal, es un delito complejo, vinculado al crimen organizado y que, bueno, hoy en este preciso, en estos instantes también hay un abordaje integral sobre la víctima. Se está articulando con el área de niñez, el COPNAF, y también el área de niñez del lugar de origen de la víctima. ¿Esta chica de dónde era? De ¿O de dónde Corrientes, es? de Corrientes. De Corrientes, Sí, bien. y también obviamente en esto de la intervención de los puntos focales, porque las provincias tenemos puntos focales, se denominan, en esto de poder articular el abordaje y la intervención en el marco de los protocolos que existen tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Se articula la intervención para, obviamente, en caso que la víctima opte por volver a su lugar de origen, hacer un retorno asistido y un seguimiento y un trabajo en conjunto. ¿Dónde fue encontrada esta adolescente y en qué circunstancias? Sí, justamente fue encontrada en el marco de un operativo de una fuerza federal, de Policía Federal, quien en estos controles que se hacen, controles selectivos, muchas veces en ruta, fue encontrada siendo trasladada. Entonces nos encontramos que justamente todo nos lleva a presumir que estamos frente a un delito de trata desde el momento de la captación, porque previamente incluso había habido una denuncia en su lugar de origen por parte de un familiar donde decía que no se encontraba, que quizás se había ido por propia voluntad o no, pero es una niña. Esto fue en el mes de octubre, estamos hablando de noviembre. Y bueno, se dan todos los procesos, ¿no? Desde cómo se enmarcan en la ley 26364 y la modificatoria la 26842, desde la captación, el traslado, todo lo que es el sometimiento de la víctima. Esta chica ya obviamente ya estaba en esa etapa de sometimiento. De sometimiento, aparentemente sí. Según lo que ha informado también la Policía Federal y quien está interviniendo, los primeros que intervienen es el Programa Nacional de Rescate, quien articula a nivel nacional y que justamente intervienen hasta el momento de la testimonial de la víctima. Obviamente la testimonial es en Cámara Gesell y a partir de allí son los organismos provinciales. Por ser una niña, justamente tiene que ser el COPNAF quien intervenga y bueno, en esto obviamente dar continuidad al seguimiento y también en esto de lo que decida la víctima con los organismos de la provincia de la cual ella es. Hay 2 personas detenidas en personas. Concordia, son de Concordia, son obviamente adultos. Que Sí, son ¿se pueden dar adultos, detalles? sí, son adultos, más detalles obviamente no podemos dar, obviamente para no entorpecer esto del proceso de investigación, pero están detenidos y detenidos en esto en el marco justamente de este delito complejo, que donde existen muchos actores, muchos sectores involucrados muchas veces. Por eso esto es bueno también de entender y profundizar el delito en cuanto al servicio de inteligencia también que se debe hacer, porque detrás de esto seguro que hay una red. Seguro. Hay que llegar a la cabeza de esa pirámide desde la red y fundamentalmente en este proceso de investigación y también en esto de trabajar en la desconstrucción, porque si encontraron una víctima es porque también hay prostituyentes que consumen. Por supuesto que sí. Silvina, nos interesa hablar sobre, bueno, porque estamos hablando de que fue recuperada o fue encontrada en Chajarí, hay 2 ciudadanos de Concordia detenidos. Digo,
la Ruta 14 allí, que siempre se ha Sí. conocido como la ruta que tiene que ver con la trata de personas. Quiero Sí. que hagas referencia Sí, a eso. nosotros, bueno, y desde la Red Alerta hace 2004, aproximadamente 2003, que estábamos trabajando también en este tema, veníamos denunciando, incluso hicimos un trabajo de investigación cuando fue el cierre de los prostíbulos. Había un prostíbulo 15 prostíbulos cada kilómetro en toda esa zona. Es la ruta de la riqueza. Normalmente las víctimas en un país de origen, tránsito y destino son trasladadas desde lo que es Paraguay, Misiones, todo lo que es turismo, bueno, todo lo que es la región centro, la sojización. Siempre este tipo de delito sigue lo que es la riqueza, sigue los lugares donde mayor dinero hay, porque lo que busca justamente es el aprovechamiento económico de las víctimas. Y para eso las somete y las doblega en cuanto a su voluntad. Y en esto la UIM también ha hecho una descripción en esto de que tenemos una provincia tan rica y tan bella, pero que somos de alto riesgo, geográficamente ubicada por los pasos de frontera y por los pasos internos que tenemos. Entonces, aquí tenemos marcado claramente una ruta crítica de vulnerabilidad. Básicamente, ya para finalizar, digamos, alguna recomendación en relación a esto, ¿no? Muchas veces sigo viendo, algunos se va enterando, por ejemplo, en lugares así como los que señalábamos recién aquí en la provincia de Entre Ríos, hay mucha convocatoria a concursos de modelaje o escuelas de modelaje que a veces suelen ser, obviamente, lugares donde se tapa finalmente la verdadera intencionalidad que hay, ¿no? Sí, Digo, para que los padres, las mismas chicas, estén sí, sobre todo en la medida en que puedan, digamos, estar alertas a estas sí, cosas. los últimos datos que ha brindado la Protec son alarmantes. 144 mujeres desaparecen anualmente en nuestro país producto de la trata y en caso de no poder someterlas o doblegarlas en su voluntad, víctimas de feminicidio. Y en esos 144, que es una cifra muy alta, el 50% son captadas por redes sociales. El proceso de captación, antes hablábamos del secuestro, y quien delinque obviamente que va cambiando de modalidad y una serie de cuestiones y van mutando también en el delito. Y entonces, obviamente que es necesario tener herramientas para poder denunciar, tener los cuidados necesarios. El grooming es otro método de captación. Sí. El engaño, la falsa promesa de trabajo. Ha habido situaciones que hemos acompañado denuncias y se colocan incluso tras eventos que existen o marcas de lencería que existen para poder de manera más fácil captar a la víctima. Es decir, el engaño, la falsa promesa de trabajo y fundamentalmente la línea 145. Es una línea a nivel nacional, es anónima, gratuita, funciona las 24 horas para denunciar trata y narcotráfico, grooming también. Y ellos obviamente articulan inmediatamente con los organismos provinciales y federales que están en la provincia de Entre Ríos, y también obviamente a disposición el Consejo Provincial, porque al estar con un delito frente al crimen organizado, muchas veces también no se animan a denunciar. Entonces nosotros podemos también hacer de intermediarios cuando se está frente a una situación, así que en eso también cuenten con el Consejo Provincial contra la Trata. Silvina Caballera, como siempre, muchísimas gracias por haber gracias estado a acá. ustedes. Gracias por esta visita. Seguimos. Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con el móvil. Tiene que ver en este caso con la parte deportiva, porque Patronato se está preparando, se va rumbo a Santiago del Estero. Andrés Martino, adelante. Gracias, aquí estamos en Patronato, instantes.